Hola, bienvenida al primer invitado. No sé si se escucha bien o si no me tengo que poner los auriculares. Vamos a ver si se incorpora más gente, lentamente, obvio, porque es feriado, aunque estamos todos en casa, pero bueno, eh, cada uno tiene su tiempo, obviamente. Hola Silvia, lentamente nos vamos a ir incorporando. No sé si se escucha bien o pongo el auricular, así se escucha mejor. Si me quieren decir, o el audio está perfecto, se escucha alto, bien, claro. Genial, genial, genial. Buenísimo. Genial. Bueno, para las que están acá, me presento. Yo soy Jessica Flores, yo soy licenciada en obstetricia, o como mejor se le conoce, partera, y yo trabajo acá en lo que es la zona de San Miguel. No sé de dónde son ustedes, que están ahí del otro lado. Eh, Antes de que todo esto pasara, yo daba el curso acá en unos consultorios que están cerca del centro de San Miguel. Daba el curso de preparto y daba charlas. Y aparte de las charlas teníamos ejercicios con pelotas de ferrodinamia, pelotitas de tenis, en las colchonetas. Eh, pero bueno, después de que sucedió todo esto, bueno, lamentablemente tuvimos que suspenderlo y hasta que todo esto no se normalice no podemos volver a realizar los encuentros, más que nada porque éramos eh, todas mujeres con las parejas, entonces los vínculos no se pueden juntar de vuelta, no podemos tener contacto estrecho, como quien dice. Hola, padres reales, ¿cómo andás? Soy Jessica, soy partera, conocida normalmente como partera, pero bueno, eh, vamos a esperar a ver un ratito a ver si se incorpora más gente. ¿Tienen alguna consulta mientras tanto eh, que pueda ayudar a responder? Y bueno, se me ocurrió esto como una alternativa para ayudar a las mujeres un poco, ya que como no hay cursos de preparto en ningún lado, o al menos eso debería de pasar, que no haya en ningún lado, ayudar un poquito más que nada en qué momento ir a la guardia, las dudas que uno tenga, los miedos, a ver si voy muchas, pocas veces, principalmente eso, más que nada. Así que vamos a hablar un poco de eso, las pautas de alarma que vamos a ir teniendo, que podemos contar con ellas. El curso de preparto virtual sí puedo hacer por esta plataforma o por Zoom, en realidad. Eh, Eso es lo que estoy pensando, pero igualmente voy a dar esta charla y probablemente la semana que viene dé otra charla más de otro tema relacionado a esto, que probablemente sea lactancia materna, pero podemos incorporar, puedo ayudar en tips, puedo dar ejercicios
con algún material que tengan en casa, no hace falta tener una pelota grande, una pelotita de tenis, con algunas cosas que haya en casa se puede lograr. Estas charlas te van a servir para, bueno, hoy la de partos de alarmas es para ver cuándo ir a la guardia, cuándo no ir, por qué consultar, por qué no consultar, porque hay cosas que capaz que no son para ir a consulta de guardia, ¿sí? Y hay otras que sí. Entonces, más que nada para eso es la charla de hoy. Para salir en el momento oportuno principalmente. Y no tener que ir y volver, ir y volver, ir y volver. Más que nada ese motivo. Pero sí, seguro que la semana que viene vamos a tener lo mismo, pero vamos a hablar de lactancia materna, otro tema que también muchas tienen dudas, principalmente las primeras mamás, ¿sí? Que tienen un primer bebé. Son las que más dudas y más nervios tienen y sienten más presiones en ese momento. No solo por ella como mamá, sino de todo el resto que está alrededor y que te dice cosas y te picotea la cabeza como un pajarito. Cada uno da su opinión, ¿no? Lo importante es tratar de tomar o dejar la opinión, nada más. Eso es lo más importante de todo. Bueno, vamos a ir empezando, ¿sí? A hablar un poco de las pautas de alarma. Yo tengo acá mi pizarrita que escribí, ¿sí? No sé si no se va a leer muy bien, capaz que se lee al revés, no lo sé. Pero bueno, lo importante de esto es que vamos a dividir, ¿sí? Las pautas de alarma en signos y síntomas, ¿sí? En lo que es signos tenemos dos. Presión, se preguntarán ¿qué presión? ¿Presión de qué? Bueno, ahora vamos a hablar de eso, de presión. Y el otro de los signos es el tapón mucoso, muy conocida por todas, o que lo han escuchado nombrar, ¿sí? No sé cuántas semanas estás, no sé si me querés contar, pero bueno, esas son las dos principales diferencias. Vamos a hacer síntomas y signos. Los signos son aquellos por los cuales no es necesario consultar a la guardia, es decir, algo que va a aparecer y va a estar, ¿sí? Y va a seguir acompañándonos. Entonces no son consultas de guardia los signos. Dentro de los primeros, 37,4 PAU, genial, ya pueden hacer cuando quieran. 21 semanas, bueno, esto te sirve para anotarlo, ¿sí? Y siempre recurrir al cuadernito está buenísimo, anotarlo, porque por ahí en ese momento no me acuerdo cuántas contracciones tenían que ser, cada cuánto, entonces está bueno anotarlo, ¿sí? Entonces, con el tema de los signos. Los signos, no es necesario que consultemos a la guardia, ¿sí? Van a estar, van a aparecer, se van a ir. Y van a seguir estando, nos van a seguir acompañando. Dentro del primero es presión. Uno dice, ¿qué presión? Bueno, presión general más o menos se empieza a sentir alrededor de las 30 semanas. ¿Presión dónde? Yo acá tengo una imagen para mostrarles lo que sería una pelvis, ¿sí? No sé si llega a ver. Una pelvis nuestra, ¿sí? Donde tenemos el sacro acá atrás, que termina en la puntita esta que es el coxis, y que por ahí si nos caemos de cola o algo, decimos el huesito dulce, ¿sí? Si queremos nos podemos tocar, ¿sí? Y tratar de diferenciar toda esa parte. Y después hacia los dos laterales, como una mariposa, ¿sí? Tenemos lo que llamamos coxales, ¿sí? Que si uno lo quiere tocar, podemos poner nuestras manos a los lados de las caderas. Y ese bordecito que sentimos, donde en general, si tenemos un sobrino, un nene o alguna amiga que tiene hijos, donde apoyamos a los nenes, ¿viste? Esos huesitos, ese borde, ¿sí? Pertenece a esto que es el coxal. Entonces, ¿dónde vamos a sentir presión? Presión vamos a sentir acá, ¿sí? En lo que sería el pubis. Si me quiero tocar para tratar de sentir lo que es el pubis, ¿sí? Ahí vamos a sentir presión. ¿Cómo es una presión? Duele, molesta, ¿sí? No es algo que vamos a tener, por ahí a veces lo sentimos más cuando caminamos y suele pasar sentirlo más en el momento de que caminamos,
que nos agachamos, que subimos de golpe. Perdón. En ese momento es cuando vamos a sentir mucho más presión suprapúbica, le decimos nosotros. La realidad es que no tenemos ningún remedio, no hay nada que nos pueda ayudar con esto. Lo único que podemos hacer, y no se consigue en todos lados, ¿sí?, es conocido como lo que se conoce como cinturón pélvico. ¿Qué es lo que hace el cinturón pélvico? El cinturón pélvico lo que hace es, yo me voy a parar para mostrarles, tenemos nuestra panza, ¿sí? Es como si fuese una faja, pero es más, menos ancha, tendrá un ancho de unos 10-15 centímetros más o menos, ¿sí? Y lo que hace es levantar la panza, ¿sí?, para que esa presión ya no se sienta sobre el pubis. Entonces es elástica con abrojos. Entonces lo que hago, cuando yo me la coloco, tiene una forma tipo bombé, como si tuviera la forma de la panza, no es recta, sino como un poquito curva, ¿sí? Es elástica y yo me coloco y por detrás se ajusta con un abrojo, ¿sí? Es lo mismo que la faja, pero es diferente en cuanto a su forma, ¿sí? Y en cuanto al ancho que tiene también, porque las fajas son bastante anchas por el tema de las cesáreas. Entonces, bueno, eso es lo único que podemos usar para el tema este de la presión. Lo podemos empezar a usar a partir de las 30 semanas, ¿sí? Y lo podemos usar hasta el final. Eso es lo único que nos va a ayudar a que esta molestia, ¿sí?, esta presión disminuya, ¿sí?, porque es el peso que estamos otorgando sobre nuestro pubis. Entonces es lo único que podemos usar. No podemos, por más que tomemos Buscapina simple, por más que tomemos un paracetamol, no nos va a hacer nada, porque es algo más que nada posicional, de peso. No podemos modificar el peso de la panza. Entonces, más que nada es esto, ¿sí? El otro de los signos, dijimos que eran dos, es el tapón mucoso. Famoso tapón mucoso, no sé si lo conocen, no lo conocen, le ha escuchado nombrar de alguien, de una amiga o algo que haya perdido tapón mucoso, ¿sí? El tapón mucoso, ¿sí?, es un signo de madurez, ¿sí? Es un signo que indica que el cuello está madurando. ¿Qué quiere decir que está madurando? Que se está preparando para que cuando avancen las contracciones, el trabajo de parto, se modifique. El cuello de por sí mide unos 4 centímetros, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer este tapón mucoso va a estar, si este fuese nuestro cuello, el tapón mucoso se ubica así, de esta manera. Entonces, el cuello madurando a medida que avanza el embarazo, en general a partir de las 37 semanas, ¿sí?, ya se encuentra más maduro, entonces donde va a recibir muchos mayores cambios que lo normal, que lo habitual. Entonces, el tapón mucoso se va a ir perdiendo, ¿sí? Como no es algo que vayamos a consultar de guardia, ¿por qué? Porque se puede perder antes del trabajo de parto, se puede perder una semana 37, se puede perder una semana antes de la fecha probable de parto. No nos indica absolutamente nada, ¿sí? Es un signo a tener en cuenta, ¿sí?, que significa madurez, pero no quiere decir que vayan a nacer, porque como les digo, lo podemos perder, o sea, 3 semanas antes de la fecha probable de parto y lo seguimos perdiendo, porque es algo que forma el cuello del útero. Entonces, al seguirse formando, se va a seguir perdiendo. Entonces, su característica es bastante normal, como la palabra lo dice, es un moco, ¿sí? No sé si vieron ahora, conocen el famoso ese slime, como esa cosa que viene en un frasquito, que existía hace muchos años, que es como una goma que si vos la agarrás se va cayendo toda, ¿viste? Es más o menos de ese estilo. Y puede ser transparente, puede ser marrón, puede tener hilitos de sangre, pero su mayor característica es esto, es que si uno lo agarra entre los dedos, ¿sí?, se queda como pegoteado entre los dedos. Puede ser, sí, puede ser, es verdad, sí. Como está dentro del cuello,
Entonces te tactó y al tactarte lo puede haber sacado entre sus manos. Es normal, sí, puede suceder. Entonces, ves que, por ejemplo, 12 días antes de la fecha probable de parto y después de cuándo nació. Te hizo el tacto ese día y cuánto tiempo pasó, por ejemplo, hasta que nació. Para a ver que nos cuentes vos tu experiencia, tu cuerpo, ¿no? Porque todos los cuerpos son muy diferentes, obviamente. Entonces, eso es lo que van a reconocer principalmente, que es bien gelatinoso, pegajoso y que puede ser de esos colores. Bien, bueno, 2 días, bien, ¿sí? Eso por ahí lo que en realidad te pudo haber hecho es lo que conocemos como una de las maneras de ayudar a que el trabajo de parto arranque, ¿sí? O que estas contracciones arranque, se llama esa maniobra que dice Hamilton, que lo que hace es tactar dentro del cuello, ¿sí? Si tuviéramos, este es nuestro cuello, acá encima está la bolsa del bebé, ¿sí? Entonces, una manera de liberar hormonas de manera interna, que tu cuerpo lo hace, para que ese cuello se empiece a ablandar, a cortar y a dilatar, ¿sí? Es hacer este tipo de tacto, que es molesto, duele un poco, ¿sí? No les voy a mentir, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, Noelia también tiene otra experiencia, ¿viste? Como que yo les decía que lo van a seguir perdiendo en varias ocasiones. Pero lo importante es distinguir principalmente estos que son signos por los cuales no es necesario que yo consulte, ¿sí? Porque la realidad es que no me van a hacer nada, no me van a internar, no me van a decir más nada. La presión suprapúbica y la pérdida del tapón mucoso. Entonces, esos dos no es necesario que yo vaya a consultar a la guardia desesperadamente o algo, ¿sí? Es para tener en cuenta de que puede aparecer, ¿sí? Y la solución para la presión es el cinturón pélvico se llama, ¿sí? Capaz que lo consiguen en las casas de ortopedias, entonces es mucho más fácil, pero no es una faja. Eso es lo que tienen que distinguir, que no es una faja, ¿sí? Tiene un ancho de 10 centímetros. Está muy bueno, da muy buen soporte, libera muchísimo lo que es la zona de la pelvis, del peso, entonces uno puede hacer muchas más cosas, ¿sí? Porque a medida que avanza el embarazo es más difícil, entonces de esa manera uno puede hacer muchísimas más cosas. Lo otro, ¿sí? Que tenemos, bueno, no se va a ver muy bien en mi pizarra, lo escribí bien, pero en realidad en la cámara se ve al revés, creo. Empecemos con los síntomas, ¿sí? El primero y el más conocido de todos, las contracciones, obviamente, por lo que uno va a consultar primero a la guardia, ¿sí? Después tenemos el líquido, que es líquido, pérdida de líquido. Otro de los motivos por los cuales sí tengo que ir a consultar a la guardia. Otro de los motivos es dolor de cabeza, ¿sí? Y después tenemos un motivo más que es sangre, pérdida de sangre. Pero, ¿qué tipo de sangre? Ahora yo les voy a comentar. Hay 3 motivos por los cuales podemos tener alguna pérdida de sangre, ¿sí? Solo por uno de ellos vamos a consultar. Entonces, esto vamos a ir haciéndolo lentamente. El tema de las contracciones, ¿sí? ¿Qué es una contracción? ¿Sí? Las que ya tuvieron sus bebés seguro saben qué es una contracción, qué se siente, dónde se siente, ¿sí? Cómo tengo que controlarlas en realidad, ¿sí? Pero para el que no sabe, ¿sí? O para recordar, si es que ha pasado mucho tiempo después del parto de su último hijo, porque sucede, yo he visto mujeres, atendido a mujeres que han pasado 18 años, bueno, menos 6 años, ponele, ¿sí? 10 años. Es bastante tiempo, entonces al pasar tanto tiempo, es como que uno vuelve todo, tiene que aprender todo de vuelta. No es lo mismo, ¿sí? Una memoria de un parto de hace 2 años no es lo mismo que una que pasó hace 20 años, más o menos. Entonces, las contracciones son durezas, ¿sí? Son durezas localizadas, ¿sí? En la parte del ombligo. Si yo me siento un poquito más para acá, ¿sí? Es una dureza que abarca toda la panza. Bueno, mira, 16 años, muchísimo.
Es una dureza que abarca toda la panza, ¿sí? Lo importante es diferenciar, ¿sí? Lo que es las contracciones conocidas como Braxton, ¿sí? De las que son realmente contracciones para el parto, ¿sí? La diferencia es importante porque ella nos va a llevar a consultar a la guardia o no consultar a la guardia. Entonces, siempre debemos controlar las contracciones recostada, ¿sí? Ni sentada, ni parada, ni caminando, ¿sí? Porque todo lo que nosotros hagamos de movimiento, vamos caminando, vamos en el colectivo, vamos en el auto, nos agachamos, nos levantamos, puede hacer que la panza se ponga dura, ¿sí? Pero es producto del movimiento que nosotros hacemos. Entonces, para controlar y diferenciar, ¿sí? Nosotros nos tenemos que recostar. Esa es la única manera de diferenciar lo que es las contracciones de Braxton, ¿sí? De lo que son las contracciones del trabajo de parto. Yo acá tengo un ejemplo para mostrarles. Voy a inflar mi globo. Mi globo adentro tiene una pelotita de ping pong, que va a ser, el efecto que tiene va a ser lo que es la cabeza del bebé. No se va a llegar a ver porque es media blanca, entonces no se ve, ¿sí? Imaginemos que este es nuestro útero, ¿bien? Si bien nos faltan unas trompas a cada lado y los ovarios a cada lado, este es nuestro útero y este es nuestro cuello, ¿sí? Las contracciones de Braxton no son dolorosas, ¿sí? Yo voy a estar haciendo algo y voy a ver que me toca la panza y por ahí está dura, pero no tiene dolor, ¿sí? Y las contracciones de Braxton no hacen ningún tipo de modificación en mi cuello, ¿sí? ¿Cómo son las contracciones de Braxton? Actúan así. Contraen el útero, pero no tienen ningún efecto en el cuello. De esta manera, ¿sí? Las puedo sentir a partir de, en realidad existen a partir de las 5 semanas, ¿sí? Solamente que uno no las siente, sino que las va a sentir más a partir de las 20 semanas. Va a poder percibir o darse cuenta de que tiene este tipo de contracciones, ¿sí? Por ejemplo, no hacen absolutamente nada. Se me desinfla mi globo. A diferencia de las contracciones del trabajo de parto, ¿sí? Las contracciones de Braxton desaparecen en el reposo. ¿Qué significa el reposo? Cuando me acuesto, ¿sí? O de Braxton o preparto, que le decimos, que desaparecen con el reposo. Yo me acuesto y no siento más nada, ¿sí? En cambio, las contracciones del trabajo de parto, ¿sí? Que es así, voy a darme cuenta, son de las cuales tengo que diferenciarlo, ¿sí? Van a actuar en otra parte del útero. Esperen que estoy con dificultades técnicas. Ahí va. Van a actuar en el fondo del útero. Yo quiero que vean qué es lo que pasa cuando yo presiono, qué es lo que sucede con el cuello. ¿Ven cómo se va como acortando? Se está poniendo cada vez más cortito. ¿Ven cuál es la diferencia? ¿Sí? No está quedando nada del cuello y ahí se está alcanzando a ver la pelotita. Entonces, a medida que las contracciones avanzan, ¿sí? Esta cabeza se va abriendo paso, ¿sí? Hacia el avance y la dilatación. Entonces, ¿cómo controlarlas? ¿Sí? Para saber. Nos vamos a recostar, ¿sí? Vamos a usar tipo nuestros 3 dedos de flecha y vamos a ir al ombligo. ¿Por qué al ombligo? Porque si yo toco hacia un costado o hacia el otro, puedo sentir que está duro. Pero eso no significa, ¿sí?, que yo tenga una contracción en ese momento. Entonces, ¿dónde controlamos? Nuestros 3 dedos van a ir al ombligo. Vamos a controlar como normalmente se hacía, la vieja usanza, ¿sí? Nada de estas nuevas aplicaciones que hay para controlar las contracciones, ¿sí? No,
vamos a usarlo de manera normal, con un reloj, ¿sí? Entonces nos vamos a recostar. Es importante, ¿sí?, que las contracciones empiezan a doler, a molestar, en general en la parte de atrás de la cintura, y se irradian y se vienen un poco hacia adelante. Entonces yo me recuesto, voy a poner mis dedos en el ombligo. Si mi ombligo lo puedo hundir, ¿sí?, significa que no tengo contracción, ¿sí? Por más que a mí me moleste en lo que es el área del pubis, ¿sí?, en la zona baja, ¿sí?, o más de un costado que del otro, o en la espalda, ¿sí?, esas son molestias que no van a desaparecer hasta que nazca mi bebé. Así que si mi panza está blanda y me molesta cualquier otra cosa, es molestia, ¿sí?, no se vaya. Eso es importante saberlo. Van a estar y nos van a acompañar, y se acrecientan muchísimo más en el último mes, principalmente, donde este bebé es donde gana más peso. En general puede ganar 200, 300 gramos por semana, ¿sí? Entonces se van a acrecentar en el último mes. Voy a acostarme y voy a controlar. Es normal, voy a usar mi pizarra, ¿sí? Las contracciones tienen características como la frecuencia, que significa cada cuánto vienen las contracciones, ¿sí? La intensidad, que es la tolerancia a lo que yo tolero, ¿sí?, al dolor, ¿sí?, que va a ir aumentando a medida que se vayan instalando, ¿sí? Y la duración, ¿sí? Cada vez van a ser más largas en cuanto a segundos. Por eso es importante tener un reloj a mano cuando yo voy a controlar, para saber. Bien. Puedo empezar, ¿sí? Voy a usar mi pizarra, voy a escribir así. 1 por hora. Si quieren pueden copiarse la tablita, ¿sí? Voy a empezar teniendo 1 por hora. 1 cada media hora. Bien. 1 cada 15 minutos. ¿Sí? 1 cada 10 minutos. ¿Sí? A pasar a tener 1 cada 5 minutos. ¿Sí? El objetivo es que las contracciones sean 1 cada 5 minutos. Es normal tener durante el día, ¿sí?, varias contracciones, pero no tienen esa frecuencia, ¿sí?, no son tan seguidas. Por ahí tengo 1 por hora, o en 1 hora tengo 2, ¿sí? No tienen esa frecuencia. Este es el objetivo al cual necesitamos llegar, a tener 1 contracción por hora. Obviamente va a ser diferente. En este caso va a ser como una primeriza, ¿sí? Así que el objetivo es 1 cada hora, ¿sí? Aquella mamá que tiene muchos más hijos es diferente, ¿sí? La mamá que tiene 3, 4 hijos es diferente, no va a esperar tanto tiempo, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que controlar. Nuestro objetivo es esa es la frecuencia, ¿sí?, con la que vamos a tener 1 cada 5 minutos, ¿sí? Pero también tenemos que ver la duración, porque no es lo mismo tener una contracción cada 5 minutos que me dure 10 segundos a tener una contracción cada 5 minutos que me dure 1 minuto. O sea que la panza en el ombligo dura 1 minuto. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, tenemos por hora, ¿sí? Al principio pueden durar 10 segundos, ¿sí?, con una contracción cada 30. ¿Sí? Lo esperable es que dure más o menos 15, ¿sí?, 20 segundos. Una contracción cada 15 puede llegar a durar 30 segundos, ¿sí? Una contracción cada 10 minutos nos puede durar 40 segundos, ¿sí? Y una cada 5, ¿sí? Lo esperable es que dure 60 segundos. ¿Para qué? Para yo empezar a controlar, ¿sí?,
y empezar a controlar para ir a la guardia, ¿sí? Porque que yo tenga una cada 5 y me duran 10 segundos, no tiene ningún sentido controlar porque la duración es poquita, ¿sí? Entonces, lo más importante es llegar a esto, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo yo voy a controlar esto? Durante 2 horas. 2 horas seguidas. ¿Qué significa esto? Que yo, si empecé a tener contracciones, empezó el dolor, porque me va a doler, ¿sí? No les voy a mentir, yo no les voy a decir que no les va a doler y que no duele nada, porque les estaría mintiendo y no es así. Ustedes tienen que saber de antes de que sí va a doler. ¿Para qué? Para que asimilen el que va a doler y no en ese momento descubran, ¡ay, cómo duele, por Dios! No, ¿sí? Entonces ya van teniendo incorporado el hecho de que va a doler, ¿sí? Lo importante es saber cómo usar ese dolor y cómo tratar de familiarizarse con ese dolor, ya sea con diferentes posiciones en el trabajo de parto, ¿sí? Con movernos, ¿sí? Con mover la cadera en el momento del trabajo de parto, ayuda muchísimo. Si tenemos nuestro acompañante que nos haga masajes en la espalda baja, en la cintura, donde está el sacro, que habíamos dicho, ¿sí? Que forma parte del huesito dulce. Entonces, va a doler, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recostadas, ¿sí? Mano en el ombligo, 3 dedos como flecha, dijimos. Y empiezo a controlar. El objetivo de esto es que las contracciones cada vez, ¿sí? Si este trabajo de parto se quiere instalar, van a ser cada vez más seguidas, ¿sí? Y la diferencia con las de Braxton y estas, ¿sí? Van a ser que las de Braxton son irregulares, es decir, que puedo tener una cada 5, a los 10 minutos aparece otra, a los 7 minutos otra, a los 20 minutos otra, a la media hora otra. Son irregulares, no son todas igualitas, cronometrizadas como quien diría, ¿sí? En cambio, las contracciones del parto, ¿sí? Por las cuales yo voy a ir a consultar a la guardia, son todas iguales, son todas regulares, como un relojito, bien relojitos son. El objetivo es llegar a una cada 5, empezó la contracción, terminó y a los 5 minutos arranca otra. Terminó y a los 5 minutos arranca otra, ¿sí? Yo voy a controlar esto durante 2 horas, sin parar. Tienen que ser durante 2 horas seguidas, contracciones cada 5 minutos, que duren por lo menos 60 segundos, es decir, 1 minuto. Bien. Todas las contracciones que son cada 5 en general duran 1 minuto, ¿sí? Todas. Y lo voy a controlar durante 2 horas. Pasaron esas 2 horas, lo que yo puedo hacer es darme una ducha, calentita ahora que hace frío, darme una ducha caliente, dejar que el agua caiga sobre mi espalda, el calor va a aliviar muchísimo, ¿sí? O también puedo usar una almohadita térmicas en la espalda o acá en lo que sería el puy, donde yo siento mucho la presión, donde más se va a sentir el dolor, o los tirones, como quien diría. Después de que pasen estas 2 horas me puedo dar una ducha, ¿sí? Un ratito y me voy a la guardia, tranquila. Está bueno darse una ducha antes, entonces como para tratar de aflojar y dejar caer todo, y me voy para la guardia. Bien, ese es uno de los motivos por los cuales tenemos que consultar a la guardia. Las contracciones. ¿Contracciones cuáles? Estas que dijimos de parto, ¿sí? Que son una cada 5 minutos, que duran 60 segundos por 2 horas sin parar. Bien. Acá entra en juego otra cosa también, que probablemente a Pau ya se lo hicieron, ¿sí? Que es el hisopado vaginal. Hisopado o cultivo de flujo, que capaz que no sé si te lo hicieron hace 16 años, no sé si ya existía, me parece que no existía el protocolo nuevo. Se llama así, hisopado o cultivo de flujo. Se hace entre las 35 y 37 semanas. Es algo muy importante conocer para el momento del trabajo de parto, para el momento en que me voy a internar, conocer el resultado. Entonces, anoten también que se lo tienen que hacer, ¿no? Entre las 35 y 37, porque es importante.
El hisopado lo que hacemos, se hace es tomar una muestra de lo que es el flujo con un hisopo largo, ¿sí? De lo que es el flujo de la vagina y de alrededor de lo que es el ano, ¿sí? Lo que buscamos ahí es, si bien buscan muchas cosas positivo, bueno, vamos a hablar de eso también. Si bien puede dar resultados de varias cosas, ¿sí? Si hay algún bichito en el flujo o algo que tengamos que usar algún óvulo, ¿sí? O alguna pastilla, ¿sí? Buscamos específicamente lo que se llama como Streptococo B, ¿sí? Del grupo B, se le dice así, Streptococo B. Esa es una bacteria que vive en lo que es el intestino. Lo puedo tener yo, lo puede tener cualquier mujer embarazada, no embarazada, lo puede tener el hombre, cualquier persona, porque es una bacteria del intestino, ¿sí? O sea que no nos hace nada, lo puedo tener yo y yo no tengo nada, lo puede tener tu pareja y a tu pareja no le hace nada, ¿sí? Pero sí es importante en el embarazo, ¿sí? Si bien lo tengo, no me hace nada, no hace nada en el momento que me lo hacen a las 35 semanas, sí es importante el resultado para el trabajo de parto. Bien. ¿Por qué? En el caso de que sea negativo significa que no está la bacteria, nada. Yo me voy a internar y voy a transcurrir mi trabajo de parto como debe ser, a su tiempo, en el lugar donde lo vaya a hacer, ¿sí? En cambio, si es positivo, ¿sí? En el trabajo de parto tenemos que hacer un tratamiento. Un tratamiento con un antibiótico. ¿Por qué? Porque significa que esa bacteria está en lo que es el canal de parto, o sea, entró la vagina, ¿sí? O alrededor del ano, ¿sí? Entonces, este bebé se puede contagiar de esta bacteria. A nosotros no nos hace nada, pero a este bebé sí, ¿sí? Más que nada porque él va a pasar por este canal de parto y va a barrer toda su cara con esta bacteria. Entonces, si a mí me dio positivo, ¿sí? Lo importante es saber que en el momento que yo me interne en un trabajo de parto, ¿sí? Me van a pasar un antibiótico, ¿sí? Un antibiótico común y corriente, me lo van a pasar a través de la vía, que es de la manera más rápida que se llega, ¿sí? Y el trabajo de parto tiene que avanzar solo, lento, no podemos usar lo que es el famoso goteo, ¿sí? Porque por lo menos necesitamos que haga efecto y tarda por lo menos 4 horas en hacer su efecto, ¿sí? Ahora, si llegamos con una dilatación muy avanzada y no llegamos a las 4 horas, no importa, no va a pasar nada malo, pero hicimos tiempo en pasar el antibiótico, ¿sí? Eso es lo más importante a saber, de tener en cuenta el resultado. Y en el caso de que me dé positivo, me van a pasar un antibiótico, ¿sí? ¿Para qué? Para prevenir el contagio al bebé, ¿sí? Igualmente en neonatología va a saber que es positivo, le van a comentar, le van a decir que se pasó el antibiótico correspondiente, ¿sí? Y después ellos tomarán sus recaudos, si le pedirán algún estudio o no, eso ya queda por parte de ellos, pero lo importante es conocer este resultado, ¿sí? Entonces siempre anotar que se pide entre las 35 y 37 semanas, porque tarda un poco el resultado porque tiene que cultivarse para ver si esta bacteria crece en la muestra que a mí me tomaron. Entonces, eso es importante para saber también. Antes no existía y ahora es como más usado y se tiene que hacer porque está escrito de manera protocolar, como quien dice, o en los libros, más que nada, también. Muy bien. Hablamos de lo que es las contracciones, cómo controlarlas, de qué manera, siempre recostada, y qué es lo que tenemos que esperar, ¿sí? Cuánto tienen que durar, ¿sí? Saber que van a doler, ¿sí? Y eso es todo lo que tenemos que saber. Una gran diferencia es si yo tengo contracciones antes de las 37 semanas y después, ¿sí? Después de las 37 semanas es normal y esperable tener más contracciones, ¿sí? Pero si yo empiezo a tener contracciones antes, no tengo que esperar a tener cada 5 minutos. Si yo estoy de menos de 37 semanas, ¿sí? Con 4 contracciones en las cuales yo tenga dolor, que me duelan, la gran diferencia con las de Braxton es el dolor, ¿sí? Más allá de lo que son irregulares, el dolor es lo que cambia una con otra. Tengo que consultar en la guardia, ¿sí? Porque
si yo tuve esas 4 contracciones en una hora, bien, no está bien, ¿sí? Entonces tengo que controlar eso, tengo que ir a la guardia, ¿sí? Para que me revisen a ver si esas contracciones hicieron algo, ¿sí? No voy a esperar a tener contracciones cada 5 minutos porque todavía mi bebé no puede nacer. A partir de las 37 semanas puede nacer cuando quiera, tiene todo un mes, ¿sí? La fecha probable de parto es a las 40 semanas y son 3 semanas antes y 1 semana después que pueden nacer, ¿sí? En general, en todos los lugares, depende del lugar, se interna a las 41 semanas, si es que no nació, o 41,3, 41,4, depende del lugar donde uno vaya a tener, ¿sí? Pero nunca llega a las 42 semanas, ¿bien? Y por más que me haya pasado de las 40 semanas, no significa que me pasé, porque no es un bizcochuelo el bebé que se pase, ¿sí? Simplemente puede esperar 1 semana más y ahí directamente sí me van a internar, si es que no nace a las 41 semanas. Se va a internar, porque ahí sí hay que ya empezar a hacer algo, ¿sí? Para modificar y que empiece a arrancar este trabajo de parto. Bien. Otro de los síntomas que habíamos dicho, ¿sí? Era la pérdida de líquido. Acá es muy, muy, muy importante diferenciar 3 cosas, ¿sí? La pérdida del líquido, porque hay que diferenciarla del flujo, ¿sí? De la orina y de lo que es líquido amniótico, que es el líquido que está en la bolsa del bebé. Bien. Muchas veces el flujo con el calor de la vagina, ¿sí? Se hace más líquido de lo que en realidad es. Es normal en la embarazada tener mucha más cantidad de flujo, ¿sí? Que cuando no estamos embarazadas, ¿sí? Lo importante es siempre controlar, es importantísimo controlar el color del flujo. Un flujo verde, un flujo amarillento, hay que consultar con mi médico. ¿Por qué? Porque puede ser que que tenga que hacer algún tratamiento con óvulos. Entonces, siempre consulto, ¿sí? Como dijimos, el calor de la vagina puede generar que el flujo sea más líquido de lo habitual y preste confusión, pero tiene su olor característico el flujo, al igual que la orina. Es normal que a medida que avanza el embarazo, sí, mucho más el último mes, cuando uno puede toser o estornudar o hacer algún esfuerzo que implique agacharse o levantarse rápido, un movimiento brusco, puede ser que se escape un poquito de orina. Es normal. Pero la orina también tiene su olor característico, ¿sí? Entonces, el flujo y la orina conocemos. Pero el líquido no lo conocemos. ¿Qué olor tiene? ¿Cómo es? ¿Sí? Puede ser transparente, ¿sí? O medio rosita, ¿sí? Y tiene un olor muy, muy característico, que es un olor a lavandina o a semen, ¿sí? Es un olor muy fuerte, ¿bien? Entonces, si yo tengo mis dudas, ¿sí? Lo mejor que puedo hacer es, si no siento que sea olor a flujo, si no siento que sea olor a orina, ¿sí? Es colocarme un apósito. Pero, ¿cuál apósito es el mejor para nosotras, parteras que recibimos? ¿Sí? No usen toallitas, ¿sí? Porque la toallita absorbe, ¿sí? Cuando menstruo algo, eso absorbe y no podemos distinguir, nosotros no podemos distinguir. Lo mejor son los apósitos que son algodón envueltos en gasa, ¿sí? Yo me coloco eso, ¿sí? Y voy a consultar a la guardia. Si es que no puedo diferenciar entre el flujo y la orina, obviamente, ¿sí? Siempre vayamos con un apósito. ¿Por qué? Porque nosotras, ¿sí? Más allá de que trabajamos con nuestras manos cuando tactamos, ¿sí? Si me vienen a consultar por pérdida de líquido, una vez que yo tacto, lo que hago es sentir el olor a lo que tacté y así diferenciar, ¿sí? Si yo llego a tocar la bolsa es porque la bolsa del bebé no se rompió, está entera, ¿sí? Entonces puede ser el flujo, que por ahí ustedes no se dieron cuenta, no distinguieron bien el olor, o puede ser la orina. Entonces, en ese apósito nosotros también vamos a oler y vemos qué cantidad de este líquido que ustedes vienen a consultar hay. Entonces, siempre vayan con un apósito de este tipo, de los algodón envueltos en gasa, que son lo mejor que hay. Entonces, a nosotros nos ayuda muchísimo a distinguir la cantidad y el olor de esto que vienen a consultar por la guardia, que están perdiendo. Bien. Otro, con eso es lo del líquido, ¿sí? Cualquier pérdida del líquido, ¿sí? Nos quedamos internadas.
Una vez que llega a la guardia y se confirmó que es líquido amniótico de la bolsa, nos quedamos internadas. No nos vamos a ir a ningún lado, ¿sí? De ahí ya no salimos. Obviamente que lo esperable es que la bolsa se rompa después de las 37 semanas y no antes. Hay muchos casos que se rompe antes, ¿sí? Y la realidad es que esa mujer tiene que quedarse internada hasta lo máximo que se pueda, ¿sí? Para tratar de contener a este bebé en el útero, que es el mejor lugar donde puede estar, ¿sí? Hasta que algo diga lo contrario, que ese sea algo y que la mujer empiece a tener fiebre, ¿sí? Que se sienta olor feo en el paño cada vez que uno la va a revisar todos los días, empieza a sentir que el líquido tiene olor feo, ¿sí? O que en los análisis de sangre que se hacen rutinariamente cuando uno está internada, si es que rompimos la bolsa, no sé, antes de las 30 semanas o antes de las 37 semanas, que puede pasar, suele suceder, empieza a venir alterado, ¿sí? Son los glóbulos blancos los que nos dicen si hay una posible o no posible infección. Entonces, eso es lo que va a suceder. Pero tener en cuenta que si estoy de 37 semanas o más, ya me voy a quedar internada y me voy a ir a casa con mi bebé. Ya no voy a salir del sanatorio, del hospital, de la clínica sin mi bebé. Bien. Otra de las consultas que dijimos era el dolor de cabeza, ¿sí? Ahora no hace mucho calor, ya no hace calor, entonces por ahí no se puede confundir con lo que es la temperatura de afuera, ¿sí? Pero si a mí me duele la cabeza o la nuca o aquí lo que es la boca del estómago, ¿sí? Es importante tomarme la presión. Si yo tengo algún conocido o algo, ¿sí? O una farmacia cerca, me tomo la presión, ¿sí? Muchas veces esto del dolor de cabeza se atribuye a la presión alta. A nosotros es normal, las mujeres embarazadas, que tengan presión baja. No nos asusta la presión baja. Sí nos asusta la presión alta. Por eso es importante que la controlemos, ¿sí? Si yo tengo estos síntomas o veo como estrellitas, ¿sí? Tengo que tomarme la presión. Si la presión es mayor o igual a 140, 90 o 14,9, debo ir a la guardia, ¿sí? No tengo que esperar si duele, no duele, si se me pone la panza dura, no. Me voy directamente a la guardia, ¿bien? Entonces ahí, bueno, me van a volver a tomar la presión y bueno, y van a actuar debido a ese momento con qué valor me encuentren, o me van a dar las pautas de alarma, o me van a dejar capaz que un ratito en reposo, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que si yo me tomo la presión y voy a algún lugar, me siento, espero unos 10 minutos y ahí recién me tomo la presión. ¿Por qué? Porque este caminar rápido de ir hasta un lugar al otro y sentarme y tomarme la presión puede generar que la presión esté alta, pero por este trajín que tuve de mi casa donde me fui a tomar la presión. Entonces siempre lo mejor es sentarse, esperar 10 minutos y ahí tomarnos la presión. Bien. El último punto que teníamos acá en cuenta era la sangre, ¿sí? Pérdida de sangre. Como les comenté, así como lo que es el líquido, tenemos que diferenciar, ¿sí? Hay 3 momentos, ¿sí? 3 cosas por las cuales yo voy a tener en cuenta. La primera es la pérdida de sangre luego de tener relaciones sexuales, que puede ocurrir. La segunda es luego de un tacto vaginal que me haya hecho el médico en el consultorio. Y la tercera es por la cual yo voy a consultar, sí o sí. Bien. La primera, tenemos relaciones sexuales, ¿sí? Porque cualquiera puede seguir teniendo relaciones sexuales, ¿por qué no? Poder disfrutar, ¿sí? Si la panza me lo permite, si el deseo mío también lo permite, porque es súper importante, hay que hacerlo, expresarlo, ¿sí? No le va a hacer nada al bebé ni nada por el estilo, ¿sí? Pero la primera es tener un pequeño sangrado después de una relación sexual. Puede pasar hasta 2 días después de que yo tenga relaciones, ¿sí? Puede ser que en ese momento que yo tuve relaciones no pasó nada y al otro día yo me levanto con un pequeño sangrado, ¿sí? Pero apenas es mínimo, ¿sí? Son unas gotitas de sangre, no es una sangre en mucha cantidad, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Y es la misma aplicación que el tacto vaginal. Mi cuello, como dijimos, ¿sí? En este momento ya empieza a estar más gordito, ¿sí? Y como cualquier
tejido que está gordito tiene muchas más venas, ¿sí?, circulando entre ellas. Por eso es que está como más congestionado, le decimos. Entonces cualquier tacto, cualquier cosa que si lo tocamos en el tacto o en las relaciones sexuales también se toca, ¿sí?, el pene toca nuestro cuello, ¿sí?, o en las paredes de la vagina, ¿sí?, puede generar que estas venitas que están tan débiles, por así decirlo, porque mi cuello está gordito, entonces cualquier golpeteo, tacto, lo que sea, así que pueda sangrar un poquito. Entonces las relaciones sexuales pueden generar esto, ¿sí? No es motivo para consultar. Entonces si yo tengo sangrado, pienso, me hicieron un tacto ayer o antes de ayer, perdón, tengo la estufa prendida y me está matando. Me hicieron un tacto ayer o antes de ayer, tuve relaciones sexuales anoche o antes de anoche. Eso lo tenemos que recordar, porque es producto de esto, ¿bien? Ahora, si yo tengo una pérdida de sangre, como si fuese un primer día de menstruación, mucha cantidad, muy roja, ¿sí?, y bien líquida, tengo que consultar a la guardia, ¿sí? No me puedo quedar en casa. Agarro mis cosas, tranquila, sin desesperarme, y me voy a consultar a la guardia, ¿bien? Eso no tenemos que esperar dolor. Lo mismo si rompemos la bolsa, tampoco espero tener dolor, ni que se me ponga la panza dura, me voy, ¿sí? Por eso, entonces, eso es lo importante de tratar de diferenciar, ¿sí? Que en esos dos momentos, tanto del tacto que me hayan hecho en el consultorio como el tener relaciones sexuales, puede generar que tenga una pequeña pérdida de sangre, pero es normal. Bien. Perdón. Bueno, esos serían los síntomas más habituales por los que uno podría consultar a la guardia, pero si bien hay muchísimos, ¿sí?, también los que vamos a tener en cuenta son los que voy a nombrarles ahora, ¿sí? Si yo tengo, ¿sí?, dolor o ardor al orinar, voy al baño, hago muy poquitito y es como que me queda como una sensación de dolor o como querer seguir haciendo o me arde, debo consultar a la guardia. ¿Por qué? Porque puedo estar teniendo una infección urinaria, ¿sí? Las infecciones, todas las infecciones, en la embarazada, no nos olvidemos, en la boca, del flujo, como dijimos que puede ser un flujo no normal, es verde o amarillo, eso no está bien. Y dolor o ardor al orinar, ¿sí?, son las 3 tipos de infecciones que pueden provocar contracciones antes de tiempo, ¿sí? Si yo tengo estos síntomas antes de las 36 semanas, ¿sí?, me pueden provocar contracciones. Todas las infecciones provocan contracciones, ¿sí? Entonces yo debo ir a consultar si tengo estos síntomas al orinar, ¿sí?, que me arde, me duele, me quedo con ganas, ¿sí?, debo ir a la guardia. Bien. Otra de las consultas también que puede ser es que yo sienta picazón, ¿sí?, pero es una picazón muy muy particular, ¿sí? Se da más que nada en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ¿sí? Esta picazón muchas veces está asociada a una enfermedad que se llama colestasis, que sucede en el embarazo nada más, ¿sí? El problema es que mi hígado, al estar mucho más esforzándose en trabajar, ¿sí?, no digiere, como quien dice, no procesa bien las enzimas el cuales maneja, entonces se empiezan a depositar así en la piel y me empieza a picar las palmas, pero y mucho más en la noche. Es súper desesperante, ¿sí? Muy muy desesperante porque no sabes qué hacer, porque te pica y te pica y pica mucho, ¿bien? Entonces es uno de los motivos por los cuales yo voy a consultar a la guardia. ¿Qué me van a hacer en la guardia? Me van a hacer un estudio de sangre, ¿sí?, el cual va a indicar, me van a pedir este tipo de enzimas, ¿sí?, y los que conocemos como ácidos biliares. Dependiendo del valor que salga de esos ácidos, me van a dar una medicación, ¿sí? Entonces esa medicación va a ayudar a controlar estas enzimas que están fuera de sus valores normales, ¿sí?
y simplemente me van a dar la medicación y nada más, no pasa absolutamente más nada. Y como les había nombrado antes, también consultar o si tengo mi cita médica pronto, o, eh, o puedo ir a consultar al guardia por el tema del flujo. Si yo noto que este flujo es verde, amarillo, es como cortado y siento que me arde, pica lo que es la vagina, debo consultar también, porque no está bueno, más allá de que es una infección, no está bueno estar así porque uno se siente que le arde mucho, que le pica demasiado, ¿sí? A ver, Pau, el hepatograma me dio bien, pero no me dieron nada para calmarlo. Muchas veces si el hepatograma da bien, ¿sí? No dan nada, no te dan esta medicación específica para eso porque no la necesitabas. Lo que muchas veces hacen los médicos es dar lo que sería loratadina, que es para lo que es las alergias. No sé si alguna vez escuchaste nombrarlas. Muchas veces eso ayuda también con la picazón. ¿Sí? Lo dan como, si bien el medicamento este es un ácido, se llama ácido urso desoxicólico, no importa el nombre, es para el tratamiento de estas enzimas. Para aliviar un poco lo que es la picazón, lo que se le da es loratadina. ¿Sí? Entonces ello ayuda muchísimo a aliviar el síntoma de picazón, más que nada. ¿Sí? No sé si querés, no sé cuándo tenés turno, consultarlo con tu médico y fíjate, bien, porque eso es lo que se suele en general dar para más que nada el tratamiento de esto que es la picazón, que es súper molesta. ¿Sí? No le hace nada a tu bebé, no te va a provocar nada, simplemente te va a ayudar con lo que es esta sintomatología de picazón, porque la realidad es que es desesperante. Seguramente sabes que es desesperante y todo, pero bueno, tenés todo, te dio todo el... bueno, bien, entonces el lunes, si te dan el resultado, vamos a ver esto, ¿sí? Porque se fijan más que nada en eso, en las sales biliares o ácidos biliares, para dar esta medicación para el tratamiento de esto, ¿sí? Que es este ácido que les nombré. Entonces vamos a tener que esperar hasta el lunes, ¿sí? Para que sepamos si es o no es esta enfermedad llamada colestasis. Se suele manifestar muchísimo más en el tercer trimestre, o sea que después de las 30 semanas es lo más esperable que se manifieste. Muy bien. Y bueno, esas fueron todas las pautas de alarmas por las cuales podemos consultar a la guardia. Vamos a hacer un resumen, ¿sí? De los puntitos, ¿sí? Si tomaron nota, de los puntitos por los cuales vamos a controlar. Bueno, te agarró todo ahora, básicamente, pero bueno, son cosas que pasan, uno no maneja el cuerpo, ¿sí? Todos los embarazos son diferentes, entonces uno no puede, esto no me pasó con mi anterior hijo, esto no me pasó en ningún momento, o sí me pasó con él esto y ahora no me pasa, o rompí bolsa antes y ahora no rompí bolsa de nada, estoy internada y me rompen bolsa ahora. Bueno, entonces esos son los tips para tener en cuenta: los signos, que son la presión y el tapamucoso, por lo cual uno consulta a la guardia, y los síntomas: contracciones, pérdidas de líquido, dolor de cabeza, pérdida de sangre, dolor al orinar, flujo, ¿sí?